Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desvelar un misterio que ha estado rondando en la mente de muchos, un misterio envuelto en fama, éxito y, como no, algunos secretos. ¿Por qué, seamos sinceros, a quién no le gusta adentrarse en lo desconocido, en lo que rara vez vemos? Prepárense porque hoy vamos a traer a la luz esos *** secretos y escándalos inéditos detrás de cámaras de Can Yaman ***, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y talento. Y antes de empezar este viaje intrigante, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito a darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Esto se pone bueno. Can Yaman, el nombre que resuena en cada rincón donde las telenovelas turcas han aterrizado con fuerza. Lo vemos en pantalla, perfecto, carismático, a menudo interpretando al galán soñado. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué historias se esconden detrás de esos escenarios, de esas producciones que tanto amamos? Hoy vamos a ir más allá de la alfombra roja y de los guiones perfectamente escritos para desentrañar algunas de las situaciones más comentadas y, en muchos casos, menos conocidas de su carrera y vida personal. Hablaremos de esos momentos que quizás no salieron en las noticias, o que fueron malinterpretados, y que nos darán una perspectiva completamente diferente de este fenómeno turco. Empecemos por el principio, por esos primeros pasos que lo catapultaron a la fama. ¿Recuerdan todas esas series que lo hicieron conocido a nivel internacional, verdad? Pues bien, detrás de cada escena de éxito, a menudo hay una historia de mucho esfuerzo, pero también de desafíos inesperados. Se dice, por ejemplo, que en sus inicios, la presión por mantener la imagen de galán perfecto era abrumadora. Imagínense tener que estar siempre a la altura de las expectativas, sin margen de error. Esto, sumado a las largas horas de rodaje y a la intensidad de las producciones turcas, a menudo lleva a situaciones de estrés y agotamiento. Y aunque él siempre ha sido un profesional, no son pocas las anécdotas de compañeros de rodaje que hablan de su dedicación extrema, a veces hasta el punto de descuidar su propio bienestar. Uno de los puntos que más ha generado conversación, y no solo en Turquía, son las relaciones sentimentales de Can Yaman. Es un hombre que atrae miradas y sus romances han sido objeto de infinidad de titulares. Pero lo que no siempre se cuenta es el verdadero impacto que esto tenía en su vida profesional y personal. Se rumorea que muchas de estas relaciones mediáticas, si bien pueden haber sido genuinas en su momento, a veces se veían envueltas en un torbellino de especulaciones y presiones externas. Por ejemplo, se habla de cómo la constante atención de la prensa a sus noviazgos dificultaba mantener una vida privada normal, y cómo esto a veces generaba tensiones en el set, con productores o compañeros preocupados por el impacto de su vida personal en su imagen pública. En algunos casos, incluso se especula que ciertas rupturas o malentendidos públicos fueron magnificados por terceros que buscaban generar más atención mediática. Y hablando de escándalos, hay un episodio que causó bastante revuelo y que a menudo se presenta de forma simplificada. Se trata de ciertos comentarios o actitudes que algunos percibieron como polémicas. Pero, ¿qué hay detrás de esas percepciones? A veces, en la búsqueda de autenticidad y de conectar con su público de una manera más directa, Can Yaman ha mostrado un lado más rebelde, un carácter fuerte. Esto, si bien puede ser admirado por muchos, para otros puede resultar controvertido, especialmente cuando se mezcla con la presión de una industria que espera de sus estrellas un comportamiento impecable y predecible. Se dice que en algunas ocasiones, sus respuestas directas o sus gestos espontáneos fueron malinterpretados o sacados de contexto, generando un escándalo innecesario. No hay que olvidar que detrás de cada palabra, detrás de cada gesto, hay una persona con sus propias vivencias y su forma de ver el mundo. Y cuando esa persona es una figura pública, sus acciones se magnifican. Otro aspecto que siempre ha sido un foco de atención es su cuerpo, su forma física. Es innegable que Can Yaman cuida mucho su aspecto. Pero lo que a veces no se ve es el sacrificio que esto implica. Las dietas estrictas, los entrenamientos extenuantes, se cuentan historias de momentos en los que la obsesión por mantener la forma física lo llevaba a extremos, afectando su energía y su estado de ánimo en el set. Imaginen estar en medio de un rodaje exigente, sin haber comido adecuadamente, o habiendo pasado horas en el gimnasio. Esto sin duda puede generar momentos de tensión y de malestar que, aunque él intentara disimular, impactaban en su día a día y en su interacción con los demás. Algunos productores incluso habrían tenido que intervenir para recordarle la importancia del equilibrio entre el físico y la salud.
También hay que hablar de las dinámicas de trabajo en las producciones turcas, que son conocidas por ser bastante intensas. Largas jornadas, plazos ajustados, y la necesidad de cumplir con los estándares de calidad más altos. En este contexto, es natural que surjan roces, malentendidos o desacuerdos. Se comenta que en algunos rodajes, Can Yaman ha tenido enfrentamientos puntuales con directores o compañeros de reparto por diferencias creativas o por cuestiones de organización. No se trata de grandes escándalos públicos, sino de esas fricciones normales en cualquier ambiente de trabajo, pero que en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, tienden a magnificarse. La presión por entregar un producto exitoso a tiempo puede llevar a momentos de alta tensión, y él, con su carácter apasionado, no siempre se ha quedado callado. Otro punto interesante y que quizás no muchos saben, es la influencia de su familia y su círculo más cercano en su carrera. A menudo vemos al artista solo en el escenario, pero detrás de cada gran figura, hay un equipo, una red de apoyo. En el caso de Can Yaman se habla de cómo su familia, especialmente sus padres, han estado muy presentes en su vida profesional, ofreciendo consejo y apoyo incondicional. Pero esta cercanía, si bien es un gran respaldo, también puede generar una presión adicional. A veces las opiniones o expectativas de los seres queridos, por mucho que sean bien intencionadas, pueden añadir una capa más de exigencia al ya de por sí demandante mundo del entretenimiento. Se rumorea que ha habido momentos en los que ha tenido que mediar entre las expectativas familiares y sus propias decisiones profesionales, buscando su propio camino y su propia identidad como artista. Además, el fenómeno de la fama repentina y masiva, como la que experimentó Can Yaman, no es fácil de manejar. De repente eres reconocido en todas partes, tu vida privada se convierte en tema de conversación global, y las expectativas sobre ti se disparan. Se dice que él, al principio, tuvo que aprender a lidiar con esta vorágine, y que hubo momentos de confusión y de desorientación. La necesidad de protegerse, de mantener un espacio personal, se vuelve crucial. Y en este proceso a veces las medidas que se toman pueden ser percibidas como distantes o incluso arrogantes por quienes no entienden la presión que uno siente. No es raro que los famosos desarrollen ciertas barreras para protegerse y esto, a veces, puede ser malinterpretado. Un tema que también ha sido recurrente es su decisión de expandir su carrera fuera de Turquía, especialmente hacia Italia. Si bien esto ha sido un gran acierto profesional, también ha implicado desafíos, como el aprendizaje de un nuevo idioma y la adaptación a nuevas culturas de trabajo. Las historias detrás de cámaras de estas transiciones suelen ser fascinantes. Se habla de los sacrificios personales, de las largas ausencias de su país, y de cómo tuvo que ganarse un nuevo público, a pesar de su fama ya establecida. Hubo, por ejemplo, momentos en los que los productores italianos le exigieron una mayor integración cultural, que fuera más allá del mero idioma, que entendiera las sutilezas y las referencias locales. Esto requirió un esfuerzo adicional, a veces agotador, pero que demostró su compromiso y su deseo de triunfar en nuevos horizontes. Y para terminar con este recorrido por los secretos detrás de cámaras, no podemos olvidar la constante evolución de su imagen. De ser el chico de al lado a convertirse en un ícono global. Cada cambio de look, cada nuevo proyecto genera expectación. Pero lo que no siempre se cuenta son las decisiones estratégicas, los consejos de imagen, y a veces, las presiones para mantenerse siempre en la cúspide de las tendencias. Se rumorea que ha habido asesores de imagen que han jugado un papel crucial en perfilar su estilo, y que algunas de estas decisiones no siempre fueron del agrado del propio Can Yaman, pero que entendía la necesidad de adaptarse a las demandas del mercado. En resumen, lo que vemos en pantalla es solo una parte de la historia. Detrás de ese carisma arrollador y de ese éxito rotundo, se esconde un hombre que ha enfrentado presiones, desafíos, malentendidos y sacrificios. Desde la intensidad de los rodajes turcos, pasando por las complejidades de sus relaciones sentimentales y la constante exigencia de mantener una imagen perfecta, hasta sus decisiones de expandir su carrera internacional. Can Yaman es un artista en constante evolución, y como todos nosotros, tiene sus luces y sus sombras, sus éxitos y sus momentos más complicados. Y son precisamente estas historias, estas facetas menos conocidas, las que nos permiten entender y apreciar aún más su trayectoria. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por los secretos y escándalos inéditos detrás de cámaras de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado desvelando estos misterios tanto como yo al investigarlos. Agrade. Fco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes.
¿Les sorprendieron estas revelaciones? ¿Hay algún otro aspecto de la vida de Can Yaman que les gustaría que investigáramos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más revelaciones como esta, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!